El restaurante de 5 estrellas brillaba bajo las arañas de cristal. Una risa burlona y cruel hizo eco a través de la mesa principal. Una joven con un elegante vestido de noche bajó la cabeza, con las manos temblorosas entrelazadas sobre el regazo. Un hombre de camisa de trabajo sencilla, con manos callosas y endurecidas por la labor, colocó con calma un vaso de agua sobre la brillante mesa. Levantó la vista. Su voz, profunda y serena, resonó con una autoridad inesperada. «Ella está conmigo», dijo. Toda la mesa quedó en silencio. En la cabecera, una joven de cabello suavemente ondulado y ojos tan fríos como el hielo permanecía inmóvil. El collar de plata que brillaba sobre su pecho temblaba ligeramente, delatando su respiración agitada. Fue el momento que paralizó por completo la habitación. 12 horas antes. Mateo Herrera estaba en la modesta cocina de su apartamento, preparando el desayuno para su hija de 7 años, Lucía. A sus 35 años, sus manos contaban la historia de un hombre trabajador, callos de años reparando aires acondicionados y unidades de refrigeración. La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana, iluminando una vida sencilla construida sobre el amor y el esfuerzo. «Papá, mira». Lucía mostró su último dibujo a la acera, un arco iris que cruzaba sobre 3 figuras de palitos tomados de la mano. «Es nuestra familia bajo el arco iris. ¿Me ves a mí, a ti ya?», señaló a la tercera figura. «A alguien que te hace sonreír». Mateo rió, revolviéndole el pelo. «Nunca dejas de soñar, ¿verdad, pequeña?». «Papá nunca está solo», declaró Lucía con una confianza que solo poseen los niños. «Yo siempre estoy contigo». En el bolsillo de su camisa, Mateo guardaba una pequeña libreta de cuero. En la primera página había una firma que atesoraba: «Para Mateo Herrera, el hombre al que le debo mi vida. Cuídenlo». Estaba firmada por su viejo amigo, un hombre cuyo sacrificio lo había cambiado todo. Al otro lado de la ciudad, Valentina Montero estaba sentada en su oficina de paredes de cristal en el piso 42. A sus 27 años, era la joven multimillonaria heredera más joven en dirigir Montero Enterprises. Sus ojos azules como el hielo escaneaban los contratos con precisión mecánica. La cena de esa noche sellaría el acuerdo internacional más importante en la historia de la empresa. Su asistente llamó a la puerta. «Señorita Montero, el restaurante Gran Vista está listo para el banquete de esta noche». Valentina tocó el collar de plata en su garganta, su posesión más preciada, aunque raramente recordaba por qué. «Asegúrate de que todo sea perfecto». Esa tarde, Mateo recibió una llamada de emergencia. El sistema de aire acondicionado del Gran Vista había fallado, justo horas antes del evento más importante del año. «Vamos, Lucía», dijo, agarrando su caja de herramientas. «Papá tiene que salvar la cena de alguien». El Gran Vista bullía con los preparativos. Copas de cristal destellaban y los camareros pulían la cubertería. Mateo trabajaba en silencio en un rincón, con sus herramientas esparcidas a su alrededor mientras Lucía coloreaba en su cuaderno. Al pasar por el comedor, un grupo de clientes adinerados ya había llegado para tomar unos cócteles. Un hombre con un traje caro alzó la voz. «Disculpe, creo que usted está sentado en la sección equivocada». La mesa estalló en risas. Mateo siguió caminando, pero Lucía se detuvo. «Papá, están siendo malos», dijo con su pequeña voz que cruzó la sala. «Está bien, cariño», susurró Mateo, tomándola de la mano suavemente. El hombre insistió, con la voz goteando diversión. «Esto es un establecimiento de 5 estrellas. Estoy seguro de que hay un McDonald's más abajo en la calle que sería más apropiado». Más risas recorrieron la sala. La mandíbula de Mateo se tensó ligeramente, pero continuó hacia la cocina. Al pasar, una joven con un vestido modesto tropezó cuando un mesero chocó accidentalmente con ella, derramando vino tinto sobre su atuendo. El mismo grupo de clientes la observó mientras ella intentaba limpiarse frenéticamente. «Qué vergüenza», comentó una mujer en voz alta. «Alguien así no pertenece a una mesa como esta, de todas formas». La cara de la joven se enrojeció de humillación mientras las risas crueles llenaban el aire. Mateo se detuvo. Sus ojos destellaron con algo frío y agudo por un momento. La temperatura en la habitación pareció descender.
Pero no dijo nada, solo siguió su camino. Lucía tiró de su camisa. Papá, ¿por qué son tan malos? Algunas personas olvidan lo que realmente importa, respondió Mateo con suavidad, mientras su mano tocaba instintivamente la pequeña libreta en su bolsillo. Mensaje insertado para la audiencia emoticono cara sonriente. Déjanos saber desde qué ciudad nos ves. Es increíble ver hasta dónde pueden llegar historias como esta. Suscríbete si quieres ver el giro con nosotros. Y ahora, de vuelta a la mesa donde todo cambió. 8 horas después. El Gran Vista se transformó en un escaparate brillante de riqueza y poder. El mismo comedor donde Mateo había sido ridiculizado ahora albergaba a la élite de la ciudad. Las arañas de cristal proyectaban sombras danzantes sobre las mesas adornadas con la mejor porcelana y plata. Valentina Montero entró como el invierno mismo, elegante, intocable e imponente. Su vestido azul medianoche fluía detrás de ella mientras ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa principal. El collar de plata en su garganta captaba la luz con cada respiración. A su alrededor se sentaban socios comerciales internacionales, cada uno representando miles de millones en contratos potenciales. A la derecha de Valentina, su asistente, la misma joven humillada horas antes, ahora estaba sentada, temblando con un vestido prestado que aún mostraba tenues manchas de vino. Damas y caballeros, la voz de Valentina cortó el murmullo ambiente. Esta noche celebramos el futuro del comercio global. La mesa estalló en aplausos educados. Copas de vino tintinearon y las conversaciones fluyeron en múltiples idiomas. Todo parecía perfecto, hasta que Mauricio Blanco, un importante inversor de Londres, notó a la asistente de Valentina. Vamos, anunció Mauricio, con su acento británico goteando con descendencia. Espero que no esperemos que todos en esta mesa mantengan el mismo nivel de presentación. Los ojos se dirigieron hacia la asistente, cuyo rostro se enrojeció al instante. Instintivamente, se ajustó el vestido tratando de ocultar las tenues manchas. Hay personas, secundó Victoria Chen, una magnate del acero de Singapur, que simplemente no nacieron para mesas como esta. Su risa fue tan afilada como el cristal roto. Las manos de la asistente comenzaron a temblar. Intentó levantarse de su silla, susurrando. «Debo irme». «Tonterías», continuó Mauricio, emboldenado por la reacción de la multitud. «Pero tal vez en el futuro deberíamos establecer un código de vestimenta. ¿No podemos tener gente con... ¿qué es eso? ¿Una ganga de tienda de segunda mano?» La mesa estalló en risas crueles. Varios teléfonos aparecieron, listos para capturar la humillación para las redes sociales. La respiración de la asistente se volvió rápida y superficial, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Valentina observaba en silencio, con una expresión ilegible. Fue entonces cuando el aire en la habitación cambió. Mateo Herrera apareció junto a la mesa como si hubiera surgido de las sombras. Se movía con una confianza tranquila, sus botas de trabajo silenciosas sobre el mármol. En su mano callosa llevaba un simple vaso de agua. Sin pedir permiso, sin reconocer las caras sorprendidas a su alrededor, Mateo colocó con calma el vaso de agua frente a la asistente temblorosa. La risa se extinguió al instante. El rostro de Mauricio Blanco se enrojeció de indignación. «Disculpe, pero esto es una cena privada. No sé quién cree que es, pero...». Mateo levantó la vista, sus ojos oscuros encontrando los de Mauricio con una calma firme. La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. «Ella está conmigo», dijo. 3 simples palabras, pronunciadas con una autoridad tan silenciosa que parecieron reverberar en las paredes. Toda la mesa se congeló. Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas. Las conversaciones murieron en mitad de la frase. Incluso los camareros, apoyados contra la pared, parecían contener la respiración. Mauricio balbuceó, su rostro cambiando de tonos púrpura. «Esto es un ultraje. ¿Acaso sabe quiénes somos? ¿Seguridad?» Pero Mateo no se movió. No se inmutó. Simplemente se quedó allí, con una mano apoyada suavemente en el respaldo de la silla de la asistente, su presencia llenando de alguna manera toda la habitación. Valentina permaneció perfectamente quieta en la cabecera de la mesa,
Pero algo había cambiado en sus ojos azules como el hielo. Estaban fijos en el rostro de Mateo con una intensidad que rayaba en el reconocimiento. Sus dedos, inconscientemente, se movieron hacia su collar de plata, trazando su peso familiar. No puede simplemente entrar así, espetó Victoria Chen, aunque su voz carecía de su confianza inicial. Esta es una cena de negocios para gente seria. La mirada de Mateo se dirigió hacia ella, y ella realmente se recostó en su silla. Hablo en serio, dijo él en voz baja. Más en serio de lo que cree. La asistente miró a Mateo con asombro y gratitud, pero él mantuvo sus ojos en la mesa de personas poderosas que de repente parecían mucho más pequeñas. Mauricio se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Exijo saber quién cree que es. ¿Qué le da derecho a interrumpir nuestra cena? Por primera vez, Mateo sonrió. Pero no fue una expresión cálida. Soy alguien que cumple sus promesas. Alguien que entiende lo que vale la pena de verdad. La respiración de Valentina se volvió superficial. Había algo en su voz, algo familiar que le enviaba escalofríos por la columna. La forma en que se mantenía, su confianza tranquila, su postura protectora, le removió recuerdos que creía haber enterrado. Esto es absurdo, declaró Mauricio, pero su voz se quebró ligeramente. Voy a llamar a la policía. Adelante, respondió Mateo con calma. Pero primero, tal vez debería preguntarle a su anfitriona quién cree ella que pertenece a esta mesa. Todos los ojos se volvieron hacia Valentina. Estaba sentada, inmóvil, sus dedos pálidos agarrando su collar con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su mente se aceleraba a través de fragmentos de memoria, una voz más joven, una presencia protectora, alguien que una vez se interpuso entre ella y el peligro, justo así. El silencio se alargó hasta hacerse insoportable. Las cámaras de los teléfonos capturaron cada segundo del enfrentamiento. La asistente había dejado de llorar y ahora miraba entre Mateo y Valentina con creciente asombro. Finalmente, Mauricio rompió el silencio con una risa nerviosa. Bueno, nunca. Esto es lo más ridículo. Suficiente, la voz de Valentina cortó su fanfarronería como una cuchilla. Todos se giraron hacia ella. Valentina seguía mirando a Mateo, sus ojos abiertos de par en par por algo entre el shock y el reconocimiento. Creo, dijo lentamente, su voz apenas por encima de un susurro, que necesitamos detener esta cena. Pregunta para la audiencia. Si escuchaste a alguien decir «ella está conmigo» en ese momento, ¿lo creerías o dudarías? Comenta «creer» o «dudar». El silencio en el comedor era ensordecedor. La petición de Valentina de detener la cena flotaba en el aire como un desafío. Cada ojo estaba fijo en la joven multimillonaria mientras se levantaba lentamente de su silla. Su collar de plata captaba la luz de la araña. Todos, por favor, la voz de Valentina era firme pero tensa. Necesito un momento para abordar algo importante. Valentina, seguramente no vas a permitir que este trabajador de mantenimiento interrumpa nuestra. Señor Blanco, lo interrumpió Valentina, sin apartar nunca la mirada del rostro de Mateo. Le sugiero que se siente. La autoridad en su voz era absoluta. Mauricio tomó asiento de mala gana, murmurando entre dientes sobre el protocolo adecuado y violaciones de seguridad. Mateo permaneció perfectamente quieto junto a la silla de la asistente, sus manos curtidas relajadas a los costados, pero había algo en su postura, una fuerza tranquila que parecía llenar toda la habitación. Miró a Valentina con ojos pacientes, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Señor, Valentina se dirigió a él directamente por primera vez, su voz apenas un susurro. ¿Le importaría decirme su nombre? Mateo Herrera, respondió él, simplemente. El nombre golpeó a Valentina como un golpe físico. Su mano voló hacia su collar, agarrándolo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Varios invitados notaron su reacción y se inclinaron hacia adelante con curiosidad. Mateo Herrera, repitió ella, probando el nombre en sus labios como una oración que había olvidado cómo pronunciar. Lenta, deliberadamente. Mateo metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó una pequeña libreta de cuero gastada. El simple hecho de verla hizo que la respiración de Valentina se secara en su garganta. Creo, dijo Mateo en voz baja,
que esto podría significar algo para usted. Abrió la libreta en la primera página y la sostuvo para que ella la viera. Incluso desde el otro lado de la mesa, Valentina pudo distinguir la escritura familiar que había perseguido sus sueños durante años. Toda la mesa se esforzó por ver lo que estaba escrito allí, pero solo Valentina pudo leer las palabras que lo cambiaron todo. Para Mateo Herrera, el hombre al que le debo mi vida. Cuídenlo. La firma debajo era inconfundible, Ricardo Montero, su padre. Las piernas de Valentina flaquearon y se desplomó en su silla. El color se drenó de su rostro mientras los recuerdos inundaban su mente, fragmentos de una noche que había tratado tan duro de olvidar. Lluvia, metal retorcido, la voz de su padre pidiendo ayuda, y otra voz, tranquila y fuerte, diciendo, «Te tengo. Estás a salvo ahora». «Dios mío», susurró, con la voz entrecortada. La mesa estalló en murmullos confusos. Victoria Chen se inclinó hacia Mauricio, susurrando con urgencia. «¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre?» Pero Valentina solo tenía ojos para Mateo. Con dedos temblorosos, se llevó las manos al cuello y desabrochó su collar de plata. La única joya que nunca se quitaba. Lo sostuvo a la luz y todos pudieron ver que en realidad era un medallón. «Hace 15 años», dijo Valentina, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra, «mi padre y yo sufrimos un accidente automovilístico. Nuestro coche se salió de un puente durante una tormenta. Deberíamos haber muerto». La habitación estaba completamente en silencio. Incluso los cocineros habían dejado de trabajar. Un hombre saltó a esa agua helada. Continuó Valentina, sus ojos fijos en el rostro de Mateo. Nos sacó a los dos. Nos salvó la vida. Y luego desapareció, antes de que pudiéramos darle las gracias debidamente. La expresión de Mateo permaneció tranquila, pero había algo más suave en sus ojos ahora. Mi padre buscó durante meses, tratando de encontrar a nuestro rescatador, siguió Valentina. Solo sabía su nombre, Mateo. Antes de que papá muriera, hace 5 años, me hizo prometer que si alguna vez encontraba a este hombre, me aseguraría de que supiera lo agradecidos que estábamos. Abrió el medallón, revelando una pequeña fotografía en su interior, una imagen de ella a los 12 años, de pie junto a su padre, ambos sonriendo a pesar de las visibles vendas y moretones. Él me dio este medallón, dijo, y me dijo que me ayudaría a reconocer al hombre que nos salvó. Dijo que lo reconocería por sus ojos. Ojos que habían visto la oscuridad, pero que eligieron traer luz. Mauricio Blanco tartamudeó. Esto es increíble. ¿Quiere decir que este hombre salvó al fundador de Montero Enterprises? Salvó al hombre que construyó esta empresa de la nada, terminó Valentina. Me salvó a mí. La revelación golpeó la mesa como un trueno. Los teléfonos aparecieron de nuevo, pero esta vez para capturar algo milagroso en lugar de cruel. Las mismas personas que se habían burlado de Mateo minutos antes ahora lo miraban con una mezcla de asombro y vergüenza. Victoria Chen fue la primera en levantarse, con la voz pequeña y mortificada. Señor Herrera, no teníamos idea. Por favor, acepte mis más profundas disculpas. Uno por uno, los otros invitados comenzaron a levantarse. La asistente que había sido humillada miró a Mateo con lágrimas de gratitud rodando por su rostro. Pero la atención de Mateo estaba en otra parte. En el rincón del comedor, pequeña Lucía había aparecido, habiendo salido de la cocina donde estaba coloreando. Sostenía un dibujo fresco a la acera, una imagen simple de un hombre con ropa de trabajo de pie junto a una mujer que llevaba un collar de plata. «Papá», llamó Lucía con inocencia. «¿Te dibujé con la señora bonita que tiene el mismo collar que puse en mi dibujo?» Toda la mesa se giró para mirar a la niña de 7 años, luego al dibujo, luego al collar de Valentina. La coincidencia era imposible de ignorar. Valentina miró el dibujo de la niña y sintió que su corazón saltaba un latido. En el dibujo, el collar de la mujer era claramente visible, dibujado con una precisión sorprendente para el trabajo de una niña. ¿Cómo? Empezó a preguntar Valentina, pero Lucía ya había saltado de vuelta hacia la cocina. Mateo vio a su hija irse con una sonrisa gentil, luego se volvió para enfrentar a la habitación llena de personas que lo habían juzgado por completo mal. A veces, dijo en voz baja,
Las cosas más importantes de la vida no están escritas en contratos ni se miden en dólares. El momento culminante había llegado, pero todos en la habitación sintieron que las revelaciones más grandes aún estaban por venir. El comedor bullía con conversaciones susurradas mientras la magnitud de la revelación se asentaba. Pero no todos estaban listos para aceptar este giro dramático. Mauricio Blanco, con su orgullo herido y su autoridad desafiada, se levantó abruptamente. Su rostro estaba enrojecido por la vergüenza y la ira. Ahora, esperen un momento, declaró, su voz cortando los murmullos de asombro. Todo esto es muy conmovedor, pero estamos aquí por negocios, no por cuentos de hadas. Cualquiera puede andar con una libreta vieja con una firma. La mesa volvió a quedar en silencio, la tensión chisporroteando en el aire. Mateo giró su tranquila mirada hacia Mauricio, pero no dijo nada. Quiero decir, realmente, continuó Mauricio, animado por lo que malinterpretó como debilidad. ¿Qué prueba tenemos de que esta historia es siquiera cierta? Esto podría ser un elaborado engaño. Las viejas historias no tienen un valor real en el mundo actual. Victoria Chen se inquietó en su asiento, claramente queriendo distanciarse de las palabras de Mauricio, pero él continuó. ¿Se supone que debemos creer que este trabajador de mantenimiento es una especie de héroe? ¿Qué merece ser tratado como realeza por algo que supuestamente pasó hace 15 años? Las risas crueles que habían llenado la habitación antes habían desaparecido, reemplazadas por un silencio incómodo. Incluso los propios colegas de Mauricio parecían avergonzados por su estallido. Mateo dio un paso adelante ligeramente, su voz permaneciendo perfectamente tranquila. Tiene razón en cuanto a algo, señor Blanco. El valor no se mide por viejas historias. Mauricio sonrió con suficiencia, pensando que había ganado la discusión. El valor, continuó Mateo, se mide por quién estuvo dispuesto a arriesgar su vida para salvar al hombre que construyó esta empresa. Quien eligió actuar cuando la acción realmente importaba. Valentina había estado sentada en un silencio aturdido, pero ahora metió la mano en su bolso con manos temblorosas y sacó una carpeta de cuero, una que llevaba a todas partes pero que raramente abría. Mi padre, dijo, su voz volviéndose más fuerte, me dejó más que solo una empresa cuando murió. Me dejó instrucciones. Abrió la carpeta, revelando varios documentos en fundas protectoras. La página superior era claramente visible para todos en la mesa. Era una carta manuscrita con la inconfundible letra de Ricardo Montero. Esta es su última carta para mí, y continuó Valentina, sus ojos recorriendo las familiares palabras. La escribió justo antes de fallecer. Me hizo prometer que la mantendría conmigo siempre, hasta que encontrara el momento adecuado para leerla en voz alta. La confianza de Mauricio comenzó a flaquear. Valentina, seguramente no vas a... Él escribió. Interrumpió Valentina, su voz llevando ahora toda la autoridad de su posición. Si alguna vez llega un día en que alguien cuestione el valor de Mateo Herrera, recuerda esto, él puso mi vida y la tuya por encima de su propia seguridad. Por encima de su propia comodidad. Por encima de cualquier pensamiento de recompensa o reconocimiento. La habitación estaba en silencio absoluto. Incluso el personal de cocina había dejado de trabajar para escuchar. Valentina continuó leyendo. El hombre que salva tu vida cuando no tiene nada que ganar, ese hombre pertenece a esta familia para siempre. Ha ganado no solo nuestra gratitud, sino nuestra absoluta confianza y respeto. Mateo Herrera vale más que todos los socios comerciales y amigos de las circunstancias juntos. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Las palabras finales golpearon la mesa como un golpe físico. El rostro de Mauricio Blanco había pasado del rojo al blanco pálido. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Victoria Chen se puso de pie lentamente, inclinando su cabeza hacia Mateo. Señor Herrera, le debo una profunda disculpa. Todos nosotros. Uno por uno, los otros socios internacionales se levantaron de sus asientos, el magnate del acero alemán, el CEO de electrónica japonés, el ejecutivo minero australiano, todos de pie en respeto por un hombre a quien habían descartado momentos antes. Mauricio permaneció sentado, sus manos temblando ligeramente al darse cuenta de la magnitud de su error. No solo había insultado a un héroe, había desafiado los deseos explícitos de Ricardo Montero,
el legendario empresario cuyo nombre aún comandaba respeto en todo el mundo. Valentina también se puso de pie, su voz resonando con autoridad absoluta. Permítanme ser completamente clara con todos en esta sala. Mateo Herrera no tiene que probarle nada a nadie. Salvó a mi padre. Me salvó a mí. Y hoy ha salvado a otra persona inocente de la humillación. Giró su mirada glacial hacia Mauricio, quien visiblemente se encogió bajo su mirada. Cualquiera que no pueda ver su valor, no merece hacer negocios con Montero Enterprises. La amenaza era implícita pero clara. La empresa de Mauricio perdería millones si quedaba excluido del acuerdo de esa noche. Además, continuó Valentina, el señor Herrera no vino aquí esta noche buscando reconocimiento ni recompensa. Vino a trabajar. Vio a alguien siendo tratado injustamente y actuó. Igual que hizo hace 15 años. La sala estalló en aplausos. Genuinos esta vez, llenos de respeto y admiración, en lugar del aplauso social vacío de antes. Mateo permaneció perfectamente tranquilo durante toda la ovación, su mano descansando protectoramente en el hombro de la asistente. Cuando el aplauso se apagó, habló solo 5 palabras. Hay cosas que merecen ser protegidas. Mauricio Blanco recogió sus papeles con manos temblorosas y se puso de pie para irse. Su rostro ardía de vergüenza mientras caminaba hacia la salida. Sus pasos resonaban con fuerza en el ahora reverente silencio. La curación había comenzado. Pero el momento más poderoso aún estaba por llegar. El aplauso se desvaneció gradualmente, dejando el comedor en un silencio respetuoso. Los socios internacionales permanecieron de pie, sus rostros reflejando un nuevo respeto y comprensión. Pero Mateo Herrera no tenía interés en bañarse en su admiración. Sin una palabra, ayudó suavemente a la asistente a levantarse. Ella lo miró con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, pero él simplemente asintió, un reconocimiento silencioso de que no eran necesarias las gracias. Mateo se giró hacia la cocina, donde Lucía lo esperaba, su pequeña mano agarrando su caja de crayones. Ella lo miró con ojos inocentes, completamente ajena al drama que acababa de desarrollarse. ¿Lista para ir a casa, cariño?, preguntó suavemente. Sí, papá, respondió Lucía, deslizando su pequeña mano en la callosa de él. Mientras caminaban hacia la salida, Mateo se detuvo un momento junto a la silla de Valentina. La joven multimillonaria estaba sentada, inmóvil, mirándolo con una expresión atrapada entre el asombro y la esperanza desesperada. Su collar de plata captó la luz una última vez. De su caja de crayones, Lucía sacó su último dibujo, el que había estado haciendo en la cocina. Mostraba a un hombre con ropa sencilla tomado de la mano de una niña pequeña bajo un brillante arco iris. Junto a ellos, con una sonrisa en su rostro dibujado con crayón, había una mujer que llevaba un collar de plata. Sin decir una sola palabra, Mateo colocó el dibujo suavemente sobre la mesa frente a Valentina. Lucía miró a la elegante mujer y susurró. Te ves triste, pero en mi dibujo eres feliz. La respiración de Valentina se atoró en su garganta mientras miraba la simple obra de arte. El dibujo mostraba algo que ella casi había olvidado, como creer, esperanza, conexión, la posibilidad de sanar. Cuando levantó la vista para responder, Mateo y Lucía ya se estaban alejando. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo de mármol mientras se dirigían hacia la salida del restaurante, dejando atrás el mundo de arañas de cristal y acuerdos multimillonarios. Valentina los vio irse, el dibujo a la acera temblando en sus manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras estudiaba la visión inocente de la niña de lo que podría ser. Un hombre, una mujer y una pequeña niña, todos conectados bajo un arco iris de posibilidades. La luz dorada del comedor se reflejaba en el dibujo, haciendo que los colores cerosos parecieran brillar con vida. Valentina se quedó sola en la cabecera de la mesa, rodeada de riqueza y poder, pero sintiéndose más conmovida por un simple dibujo a la acera que por todos los contratos y tratos de negocios del mundo. Su collar de plata captó la luz una última vez mientras apretaba la obra de arte contra su pecho, entendiendo finalmente lo que su padre había tratado de decirle sobre las cosas que realmente importan. La historia no terminó con palabras, sino con el silencio profundo de un momento que lo cambiaría todo.